bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos. Esta es la primera sesión de BD Roundtable que estamos haciendo desde Perú, la tercera de Latinoamérica. Esta es, como les comenté a muchos de ustedes por correo, es una red de marketeros legales, de desarrolladores de negocios del mercado legal. Ya tiene aproximadamente un año funcionando en Asia y ahora se está extendiendo al mercado latinoamericano. Es un espacio de conversación para compartir experiencias y para enriquecernos todos de las experiencias mutuas, ¿no? En esta oportunidad tenemos la suerte de que nos acompañe Lorena Borgo. Lorena es una de las pioneras del marketing jurídico en el Perú y en Latinoamérica. Y vamos a conversar sobre un tema que a todos nos interesa muchísimo. O sea, no sé si tenemos abogados en la audiencia. Creo que la mayoría somos desarrolladores de negocio y marketing. Pero vamos a conversar hoy sobre los abogados y las redes sociales, cómo convertir en redes sociales. Bienvenida Lorena, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, Glenda. Nos conocemos de Lima y por nuestras actividades y estoy muy feliz de que me hayan invitado desde BD Roundtable, que sé que la base está en Tailandia, pero que es global totalmente. Gracias. Lorena, sí, cuéntame, ahora es básico que un profesional tenga presencia en redes sociales, pero muchos profesionales y sobre todo en el sector legal consideran que tener presencia en redes sociales es solamente tener un perfil en LinkedIn, un perfil que es muy parecido a su hoja de vida. ¿Qué es para un abogado de estudio, un abogado corporativo, tener presencia en redes sociales? Mira, de lo que se trata básicamente, Glenda, es a raíz de tanto el desarrollo tecnológico que ha coincidido durante el último año con el confinamiento, es trasladar nuestras conductas, nuestro comportamiento desde el mundo físico, del mundo analógico, al mundo digital. Cuando los abogados se preguntan o nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué voy a entrar a redes si yo no soy una persona, digamos, soy una persona privada? En realidad es un enfoque bastante equivocado porque no se trata de desplegar nuestra vida absolutamente y privada en redes sociales, sino como les comentaba, trasladar nuestra conducta con una metodología y con una estrategia a las redes, ¿no? Entonces, para ello hay que tener varios aspectos en cuenta. El primero de ellos es seleccionar esta red, esta plataforma en la cual nosotros vamos a ir como los profesionales que somos. Si hoy tenemos muchas plataformas y muy diversas, consideramos que en este momento la red profesional por excelencia es LinkedIn. En ella nosotros nos vamos a poder desarrollar, nos vamos a poder presentar y nos vamos a sentir muy cómodos como profesionales para empezar a desarrollar nuestra presencia digital. No sucede lo mismo con otras redes tales como Facebook o Instagram, que cumplen funciones diferentes, que son muy buenas, pero tienen una función diferente. Podemos pensar que, por ejemplo, como una empresa de servicios legales, como un estudio de abogados, tal vez sí tengamos que tener nuestra presencia en LinkedIn, además como una página corporativa, que es una funcionalidad que nos da la plataforma, y tal vez también en un Instagram o en un Facebook, menos cuando queramos, por ejemplo, promocionar nuestra marca empleadora. Y, por ejemplo, también, redundando un poco en la expresión, el Twitter también cumple una función, ¿no? Nos puede servir para, de una manera muy moderada, presentar nuestros servicios, presentarnos, pero ya va a depender también de cada
del país, la cultura, la región, porque el manejo de Twitter es muy diferente en cada lugar, ¿no? Entonces, lo principal, Glenda, es siempre tomar en cuenta que tenemos que seleccionar, como todo en nuestra vida, cuál es la plataforma en la cual nos queremos desarrollar, que sea adecuada a la estrategia nuestra como persona y de nuestra firma. Y luego también saber que debemos tener un método y tenemos que tener una estrategia para comportarnos, para desplegarnos, para ser nosotros en una red social profesional, que es el caso que vamos a ver hoy. Claro, tú nos hablas de una estrategia y a veces esa es una de las partes más complejas que nosotras como asesoras o asesores, porque sí tenemos un caballero que nos acompaña, asesores de marketing, enfrentamos en nuestro día a día. ¿Cómo convencemos a nuestros abogados, a las personas con las que trabajamos, de que no basta con tener un perfil en redes, sino que es necesario desarrollar una estrategia, desarrollarla y ponerla en práctica, que requiere unos cuantos pasos más después de haber configurado el perfil, incluso después de haberle puesto la foto bonita, la foto de estudio, hay más? O sea, ¿cómo se desarrollaría dos o tres pasos que tú consideras que son cruciales para desarrollar una buena estrategia de presencia en redes para un abogado? Mira, el social selling, que el nombre probablemente no sea el más adecuado porque a ninguno de los abogados le gusta hablar de selling, de venta. La palabra venta siempre ha sido un pecado prácticamente mortal en el lenguaje de los abogados, por más que a lo que nos hemos dedicado, y cualquier persona que ofrece un servicio lo tiene que vender, porque si no, pierde todo el sentido, ¿no? Salvo que se trate de una organización benéfica. Los aspectos fundamentales para tener una presencia digital, digamos, que valga la pena, que cumpla el objetivo, son, como tú dices, mencionaste en primer lugar, es el perfil adecuado, tener un perfil digital adecuado. ¿Y de qué nos sirve tener un perfil digital adecuado, una foto, si no tenemos quien nos mire? Exacto. Y para ello es la construcción de la red, ¿no? O sea, el segundo aspecto es el tener una red que haya sido y que se construya de manera estratégica. Ahora les voy a explicar por qué. El tercer punto es el contenido. ¿Qué ofrezco? O sea, mi foto solamente no sirve. Entonces, si quiero cumplir el objetivo de estar en una red social es justamente esa, socializar, generar conversaciones. Tengo que tomar en cuenta estos tres aspectos fundamentales como la base para mi acción. Te pongo un ejemplo. El abogado, porque nosotros vivimos de redes, vivimos de contactos, es como que si fueras a un cóctel en donde sabes que van a estar tus potenciales clientes importantísimos y vas bien No vestido, hablas. con el súper terno y no hablas, te quedas parado en una esquina. Es exactamente Exacto. lo mismo. Es exactamente lo Entonces, mismo. yo creo que esa es una buena manera, un buen ejemplo para convencerlo. Entonces, ¿qué significa ser estratégico? Estratégico en este sentido es como lo manejamos en el mundo presencial. O sea, tú seleccionas los lugares a los que vas a ir, no vas a ir a cualquier lugar, vas a evaluar quiénes están asistiendo y vas a pensar qué es lo que vas a decir, porque así funcionamos. Tratamos de ser espontáneos y de hecho lo somos, y justamente ese es otro aspecto muy importante en las redes, es el que tenemos que mantener nuestra humanidad. No vamos a ir a disfrazarnos y ponernos el terno, sino que somos humanos. Y realmente, por ejemplo, en el caso de los abogados, los más exitosos son los que son empáticos, los que son humanos, porque el que es muy profesional, que es un excelente profesional y va y cae mal a todo el mundo, bueno, uno regañadientes lo contrata. Al final Claro. sucede eso y bueno, ya tengo que ver a mi abogado, no me queda otra, no lo soporto, es un pesado, pero bueno, tú contratas a una persona en la cual tú tienes confianza. Entonces todo esto, todos estos, no quiero llamarlos valores, ya, pero todos estos factores son los que tenemos que tomar en cuenta también para
trasladarlos a la red. Entonces, en primer lugar, Glenda, lo que hay que tratar de hacer, y lo hago, trato de hacer yo, y es muy difícil, y me imagino que por eso estás planteando la pregunta, porque para ti debe ser lo mismo, y con todos los que conversas, es convencer al abogado de la importancia de tener esta presencia, que sea estratégica, y sobre todo que no nos esté exponiendo a nada en particular. Claro, claro, como tú dices, es cierto, ¿no? Quizás la mayoría de abogados se limitan a tener la presencia en redes, con tener un perfil de LinkedIn, de repente algunos comparten el contenido que se genera desde la company page, pero eso no es suficiente para tener presencia. O sea, no, al menos no lo es para el abogado, no le está generando un mayor valor agregado. Ahora, tú mencionabas este temor, este rechazo que a veces tienen los abogados respecto al término social selling, a la venta, ¿no? Más de una nos habremos encontrado con algún abogado que nos dice, yo no vendo cosas. Entonces, ¿cómo definirías tú el social selling, pero aplicado al sector legal? Es en realidad lo que te comentaba al inicio, Glenda. Social selling es una conducta, es una actitud que la estamos trasladando a una plataforma social. O sea, es, digamos, buscar potenciales clientes, primero mostrar que existimos. Eso es, o sea, es mostrar que existimos y luego ver la mejor manera de generar contactos, de hacer crecer nuestra red para poder generar conversaciones, interacciones, que si lo hacemos de la manera adecuada, con una, como te digo, metodología, ¿no? Sin ser intrusivos, sin ser invasivos, vamos a poder generar algún negocio, estoy segura. Nos van a buscar o nosotros vamos a salir a buscarlos, pero hay que saber cómo hacerlo. Es como siempre dicen, no sé, tú no vas a ir a una reunión y vas a decir, yo te vendo, toma mi tarjeta. No, es una conducta, ¿no? Entonces, la gran oportunidad acá es que tenemos a millones, en el mundo, en LinkedIn hay 750 millones de usuarios. En Perú no tengo el número ahora, pero igual va a ser mucho más que ir a hacer, por ejemplo, ¿no? Invertir nosotros los abogados en hacer nuestro evento en un hotel a donde van nuestros prospectos, en donde están nuestros socios invirtiendo horas, porque si sumas las horas de trabajo que están perdiendo sentados tomando café y luego el costo del alquiler del hotel, el catering, tu hora de trabajo para preparar todo esto, el merchandising, para que vayan 20, 25 personas y probablemente en el salón de al lado esté el estudio competidor haciendo exactamente lo mismo. Hoy justamente esta plataforma y en general las redes sociales y en general la tecnología nos está permitiendo tener una cercanía diferente a nuestro público objetivo. Y a eso tenemos que sacarle realmente el jugo. Tenemos que conocer bien cómo funciona la plataforma, no tácticamente, o sea, no que voy a mi curso de LinkedIn y me enseñan, abre acá, busca acá, cierra, no, sino que realmente tener esta mentalidad, esta apertura para usarla de la mejor manera posible y generar estos vínculos, estas relaciones, estas conversaciones que se pueden convertir en un negocio para nosotros, ¿no? Claro. Y una vez que el abogado ya creó su presencia, ya generó una red de valor, ya comparte contenido de valor, ¿cuál debería ser el siguiente paso para prospectar? Que es lo que finalmente nos conduce a la venta, ¿no? Porque tengo mi perfil bonito, comparto contenido 2 veces por semana, agrego personas de valor, mi social index está alto, pero tenemos que ir un paso más allá. Entonces, ¿cómo hacemos para prospectar? Muchas veces se piensa que prospectar es
adquirir el servicio del Sales Navigator, pero se puede prospectar sin necesidad de adquirir ese servicio, ¿cierto? Así es, así es. A ver, son en realidad dos etapas las que hay que tomar en cuenta, ¿ya? La primera es, tú me comentas, sí, ya el abogado lo convenciste, tiene su perfil lindo, tiene su red bastante robusta, estratégicamente construida y comparte contenido. Pero lo importante acá es la interacción. Si tú quieres tener resultados por tu red, tienes que tener interacción. ¿Y eso qué significa? Tienes que comentar, tienes que poner likes, tienes que ser activo en la red. Eso es básico, porque justo conversaba con una persona que tiene una posición totalmente conservadora, porque es una persona que es muy vendedora, pero en el mundo físico. Hoy en día le es muy difícil vender en el mundo digital. Tiene que recurrir a otras personas que consigan de alguna manera sus clientes. Y esta persona mantiene un perfil y justo me comentaba, mira, yo sé perfectamente lo que hago, yo tengo mi perfil y pongo tal y tal contenido y eso es suficiente, pero le digo, ¿qué te trae? No te trae nada, nada, cero. Ni siquiera te va a traer clientes o sea, cero. Y está totalmente demostrado, ¿no? Entonces, en este caso, lo que te comento es que uno tiene que ser muy generoso y compartir información no solamente, sino hacerlo pensando en lo que están necesitando los demás y a la vez interactuar con otras personas. Y ese es el primer, digamos, el primer gran paso. Luego, el segundo gran paso es ver quiénes interactúan con uno. Y acá hacer también una especie de embudo y empezar a ver quiénes nos interesan. Suena frío, pero no lo es. Entonces, quiénes nos interesan y empezar a interactuar más con estas personas que están interactuando en las que nosotros estamos generando algún interés y trabajar digamos, esa masa crítica que se nos está generando, ¿no? Entonces, no basta solamente con cumplir las reglas, lo primero, buen perfil, ¿no? Sino que también, además, ¿qué es un buen perfil? Porque ahí no hemos entrado. Buen perfil, como tú mencionabas al inicio de esta reunión, no es poner tu CV, para nada, todo lo contrario. Si bien es cierto, LinkedIn nace primero como una red para buscar empleo y un poco fue el objetivo, digamos, el plan de los primeros, de los fundadores, hasta cierto punto, hoy en día no es poner tu currículum, hoy en día es pones tú quién eres y también qué has hecho. Entonces tienes que darle ese toque humano. Entonces son varios los factores que aplican. ¿Y qué nos recomendarías tú para trasladar todo este conocimiento que nos has compartido esta mañana hacia nuestros abogados, hacia las personas con las que trabajamos? Mira, te voy a ser bien sincera, esto es un ejercicio, es como agarrar y contratar el gimnasio o contratar a tu personal trainer. Entonces, es primero la actitud, en primer lugar. O sea, estar realmente convencido de que no lo estoy haciendo porque no me queda otra o es un mal necesario porque no lo es. Entrar con una actitud, como yo digo, mira, quiero ir al gimnasio porque quiero fortalecer mis músculos, quiero estar más saludable, pero para eso tengo que ir o contrato al personal trainer. Y no significa que porque ya pagué el gimnasio o ya tengo al personal trainer, ellos van a hacer el trabajo por mí. Entonces tienes que tener una estrategia, saber bien quién es tu buyer, ¿no? Mi público objetivo es tal, yo quiero llegar a los gerentes legales de tal lugar, o no, yo quiero llegar a los controllers, o quiero llegar a los CEOs, o quiero llegar a empresas pequeñas, medianas, quiero llegar a este rango de edad. Entonces, sobre eso vas, como lo hacemos en el mundo físico, ¿no? Oye, no te digo que te disfraces y que vayas con una moto y con jeans, porque quieres que los chicos más jóvenes, las generaciones más jóvenes, que son las que están tomando hoy las decisiones en las empresas, les caigas bien y te contraten, sino que realmente tener claro a quiénes quieres llegar, en qué mensaje tienes que hablarles, sobre todo nosotros los abogados que hablamos en dificilísimo, esa no es la idea, ¿no? Piensa quién te va a leer, en quién quieres despertar interés, y luego te haces un plan.
Pero esto, por ejemplo, tú me dices, ¿cómo lo hago? Bueno, pues como que te contratas un personal trainer, te contratas al especialista, te va a decir, Lorena, comienza así, comienza así, primero vas a hacer un poquito de pesas y después ya vas a entrar con todo. Igual hay programas, hay profesionales que se dedican a esto y que te pueden ayudar a cambiar esta mentalidad. Excelente, Lorena. Muy, muy buena la comparación que haces con el gimnasio. No basta pagar el gimnasio, sino que hay que ir y hay que ejercitarse, hay que seguir las rutinas, hay que ir avanzar paso a paso, ¿no? La ventaja que tenemos es que Lorena es una abogada con alma de marquetera, así que conoce perfectamente los dos mundos. Bueno, yo creo que podemos pasar a la ronda de preguntas. Por favor, cualquiera que quiera hacer una pregunta, compartir una experiencia, los micrófonos, las cámaras están abiertas. No sé, algún punto que no haya quedado claro, alguna duda que tengan, algo que quieran compartir. Linda, mira, quería comentarte algo que justo hoy esta mañana estuve conversando y a lo mejor va a animar a... Ah, perdón. Sí, bueno, pensé que venía una pregunta de Trinidad, gracias. Sabes que hoy estuve conversando con un experto, con un señor con el que hablo todas las mañanas de todas las semanas, y empezamos a hablarnos sobre el tema de los abogados y por qué se resisten tanto al tema de las redes sociales. Y me dijo, mira, bueno, esto es como una maratón, o sea, pues, tienes que empezar, tienes que ir lentamente y toma tiempo. Entonces yo le dije, oye, mira, Adam, porque estaba hablando con Adam, le digo, mira, maratón me parece perfecto y en general cualquier deporte porque me hizo ver que nunca es tarde. ¿Cuánta gente a los 60, a los 65 años, hay muchos que empezaron a hacer deporte y que nunca, estoy poniéndole deporte y eso que yo no soy deportista, soy digamos activa, pero no una deportista, y hay gente que empezó muy tarde a hacer alguna de estas actividades, jamás lo había hecho en su vida anterior y se sentían totalmente negadas y les fue bien. Natación a mar abierto, por ejemplo, acá está, hay mucho de eso, que gente de 50 y muchos que jamás ni siquiera Claro. en la piscina. Y nos están demostrando que no hay edades para empezar cualquier cosa, cualquier actividad. Lo mismo es aplicable a las redes sociales. Si la red social, el peligro, el miedo que nos da es que nos expone, porque preferimos mantenernos escondidos, es algo que también tenemos que superar. Yo te digo, primera vez que estoy en un chat en vivo. Antes no lo Sí, hubiera podido hacer. Glenda, te agradezco la invitación, porque yo hace un año y medio probablemente hubiera estado con los nervios de punta y ahora estoy tomando un café y lo estoy haciendo. ¿Ya? Entonces he aprendido, nunca me gustaron las fotografías, nunca me gustó que me filmaran, nunca me gustó escuchar mi voz. Y todo eso lo he aprendido y no me da vergüenza hoy en día. Al contrario, digo, este es un ejercicio que nos deberían enseñar desde la escuela a trabajar nos ayudaría mucho también en la seguridad personal, en poder atender mejor a nuestros clientes, recién tengo una muy amiga, experta, profesora, la doctora Susana Sussman. Ella, yo recuerdo hace 20 años cuando empezó con trabajo de destrezas legales en la Universidad Católica, o sea, nunca se había dictado un curso en donde se le enseñara, en Estados Unidos sí, o sea, eso ya está, enseñar a los abogados a cómo estar ante una corte, cómo estar ante un tribunal, cómo utilizar los argumentos, cómo moverse, cómo mirar, ¿no? Que todo es estrategia en nuestra vida al final, para poder hacer las cosas bien. Lo que pasa es que muchas veces nos sale natural o no nos sale natural. Ahora, nada dice que porque yo tengo una estrategia, tengo un plan, todo va a salir perfecto. No, yo estoy en contra de eso. Nunca he sido demasiado planificadora. Pero lo que sí voy es que tenemos que tener sobre todo conciencia, ese awareness, ¿no? Conciencia de lo que queremos hacer y que si lo queremos hacer bien, hay que tomar en cuenta ciertos aspectos, ¿no? Porque no se trata táctica, ya publico hoy, publico mañana, sino que todo tiene que estar dentro de una estrategia, un plan, aunque sean a corto plazo, pero por lo menos, y tenemos que ser constantes, como todo en la vida, ¿no? Cualquier decisión que tomemos.
Claro, y entender que es un proceso, ¿no? Siguiendo la misma analogía que tú hacías del gimnasio, yo voy al gimnasio y a los 2 días no bajé 2 kilos. O sea, tengo que ser constante y tengo que tolerar la frustración. Muchas veces, no sé, de repente a algunas de las personas que nos acompañan también les habrá sucedido que los sábados les dicen, pero eso no vende. Pero claro, o sea, si haces 2 posts, no vas a vender. O sea, no va a venir un cliente después de hacer 2 posts. O sea, tiene que haber una estrategia y tiene que haber constancia y es una siembra a mediano plazo a veces. A veces es un complemento, a veces no necesariamente la venta se va a concretar a través de redes sociales, pero es un primer contacto que puede trasladar la relación a otro plano donde sí se dé la venta. Exacto, Glenda, es fundamental lo que acabas de decir y sobre todo vuelvo a estas dos, digamos, dos ámbitos que son bastante diferentes, ¿no? Uno es el de estar en la red, el generar conversaciones, que ese es el objetivo, con tal vez prospectos, ¿no? O sea, con personas que puedan ser interesantes para nosotros, que volviendo a tu pregunta, no tiene que ser usando el Sales Navigator, que es una inversión de dinero, pero es súper recomendable, pero la funcionalidad de LinkedIn te permite hacer búsquedas y segmentadas muy interesantes para encontrar personas. Además, bueno, antes no quiero irme, pero quiero quedarme en estos dos aspectos, ¿no? El primero era que el de generar conversaciones, tú ya haces tu propio embudo, filtras y dices, bueno, me interesan estos y tales, y además cuando entras en donde este señor ves que tiene otros contactos, entonces tú también los vas a tratar de contactar. Y otra cosa es la labor del área de marketing. El área de marketing hoy cambió a raíz de este tema de la Totalmente. digitalización. Lo que va a tener que hacer es juntar, pedir, por ejemplo, un área de marketing en un estudio, pedir cuáles son los leads, lo que ha generado, las conversiones que ustedes han generado, doctores, socios, asociados, va a tener que armar sus bases de datos y va a tener que ver conjuntamente cómo se ataca, entre comillas, de manera estratégica a todo este mundo de contactos que estamos construyendo. Entonces, tenemos dos funnels, tenemos dos embudos. Un primero que es el nuestro, el de la company page, porque en la company page también puedes ver tus seguidores. Es muy importante la company page que juegue en pared con el usuario de las firmas de abogados y luego el trabajo del área de marketing, ¿no? Claro, acá nos dice Carla en el chat, muchas gracias Lorena, sin duda es un tema complejo que implica un cambio cultural que toma años. Y efectivamente, es un cambio cultural y a veces es un choque generacional. Los abogados jóvenes a veces son más abiertos a probar cosas nuevas, a probar formatos nuevos, pero los abogados un poco mayores, millennials, ya, yo no soy muy partidaria de estas categorías porque a veces me suenan que como que son un poco peyorativas, no me gusta mucho usarlas, pero millennials, boomers son como que un poco más reacios a entrar a redes. Y en línea con esto, Lorena, nos hemos centrado mucho en el uso de LinkedIn, que es la red por excelencia para el sector legal. Pero ¿qué opinas tú del uso de otras redes para abogados? He visto algunos abogados que están incursionando en TikTok, a veces los jóvenes se sienten más cómodos en Instagram. ¿Tú qué opinas de esto? Facebook también es una opción. ¿Qué opinas? Pienso y mira, lo que pienso es también lo que he visto en la experiencia y lo que discuto con mis colegas de DLA y Ignite, que son los expertos en social selling, es que cada red cumple una función. Entonces, Instagram es excelente para marca empleadora. Es también excelente para los abogados independientes o miembros de una firma también para comunicar, para presentarse con el aspecto más personal, pero sinceramente cuando veo posts más informativos, digamos que no provoca. Porque el Instagram todos entramos para distraernos, ¿no? Entonces, encuentro pues a la persona que hace los amigurumis a crochet o
encuentro al que pinta, al que viaja, y bueno, por ahí sigo todos los estudios de abogados y sigo todos los abogados, pero la verdad es que a mí particularmente no es ni siquiera una fuente de información. Es decir, el estudio de abogados que pone que tiene su informativo, me lo pone en Instagram, la verdad, ok, lo veo, pero lo paso. O sea, yo al que voy a ver es al que pone su informativo en LinkedIn, porque ahí sí estoy chambeando. En Instagram yo no estoy chambeando. No sé, yo soy mucho más que una millennial, o sea, soy bastante más antigua. No sé cómo lo vean los jóvenes, me interesaría, no sé si es que hay acá algún joven que pueda nutrirme con eso y decirme cómo ven Instagram, ¿no? Pero cuando tengo varios amigos, colegas, 40 años, poniendo temas de derecho me parece aburridísimo. Yo prefiero sí ver una marca empleadora, ver que se fueron al parque a tomar helados en plena pandemia, todos súper cuidados porque ya no aguantaban no verse y está permitido. Eso sí, pero ya los temas más, no. Y en el caso de TikTok, mira, la verdad es que seré antigua, no sé yo, todavía no comulgo con TikTok, no entro en TikTok y le veo también algo parecido, sé de abogados que están allí. En eso todavía soy bastante conservadora y pienso que el trabajo es el trabajo y la diversión es la diversión y prefiero no cambiarlo. No. Y el Facebook, a ver, Facebook también ha ido evolucionando. Facebook me parece excelente para marca empleadora, me parece excelente para difundir. Nosotros con clientes lo que hacemos mucho es utilizar Facebook para jalar a la gente a LinkedIn. Eso hemos hecho Cierto. muchísimo, pero no. Y bueno, y otro tema también que es importante es que los lenguajes son diferentes, ¿no? Entonces, yo me quedo con lo que es la red profesional, con el Instagram que me gusta mucho, como te digo, para conocer a los abogados, conocer sus perros, sus mascotas, pero me van a llevar definitivamente a LinkedIn, que es lo que me interesa, ¿no? Claro, yo tengo la impresión que estas otras redes, sobre todo Facebook y, bueno, en menor medida Instagram, no sé si TikTok, yo todavía he visto varios videos de abogados en TikTok, van más enfocadas a un mercado B2C, pero para el mercado Claro. corporativo, o sea, donde el contacto es más personal, ¿no? Pero en el mercado corporativo sí yo creo que deberíamos concentrarnos, enfocar todas nuestras fuerzas en LinkedIn y contener una presencia fuerte, una estrategia sólida que nos permita generar ventas, ¿no? Porque finalmente es lo que todos buscamos, ¿no? Generar una relación con posibles clientes que nos permitan concretar ventas, ¿no? Es a lo que todos nos dedicamos Así y el es. objetivo que compartimos con la institución a la que pertenecemos, ¿no? Generar mayor venta, generar mayor engagement, generar relaciones duraderas. ¿No? Aquí, bueno, en el chat, Hernán Brena de Marvel nos acompaña. Gracias, Ay, Hernán, por haber tenido. Coincide contigo, ¿no? En la importancia del posicionamiento en redes, que es clave para las firmas, y la importancia de generar contenido relevante. Y en línea con eso, Lorena, ¿tú qué le aconsejarías a un abogado, a estos socios que están todo el día en reuniones, atendiendo consultas? Y luego les dice, tienes que generar contenido propio. No tengo tiempo para eso. ¿Tú qué nos aconsejarías? ¿Cómo una manera sencilla de generar contenido para LinkedIn que le permita tener una presencia activa, generar algo que no le demande tanto tiempo? Porque no sé, te habrá pasado, me ha pasado a mí también muchas veces que cuando uno le dice al abogado que tiene que generar contenido, piensa que tiene que escribir un artículo académico y se exacto. desanima, se aterra. Exacto. Mira, en primer lugar, no iría de frente, o sea, en el caso ya de firmas de abogados, no iría directo donde el socio a pedirle contenido, ¿no? Sino que hay que trabajarlos, hay que ser psicológica, tienes que trabajarlos sutilmente, ¿no? Entonces, lo que a nosotros nos ha sucedido justamente con un par de clientes es que trabajando la company page, se han entusiasmado. Entonces, lo que nosotros hacemos, les trabajamos la company page, tratamos y vamos compartiendo con ellos la experiencia. Y hemos visto cómo se han animado, incluso managing partners de alguna firma, alguien que era conversador,
pero no se atrevía a poner en redes y ahora lo vemos posteando sus opiniones, hasta, no, creo que no ha llegado todavía a postear algo familiar, pero hay que hacerlo de manera sutil. Y primero hay que quitarle el trabajo en el sentido que tú, lo hemos hecho nosotros, ¿no? Nosotras, porque somos mujeres las que trabajamos. Ahora tenemos un súper chico también con nosotros, pero lo que hacemos es, buscamos los contenidos. Primero tenemos que definir qué tipos de contenidos son los que queremos promover, ¿no? Por el tipo de cliente al que nos estamos dirigiendo. Y luego lo que hacemos, le decimos, mira, eh, cuéntanos, ¿no? Cuéntanos sobre este contenido, cuéntanos, entonces que vayan soltando y hacemos una gráfica, hacemos un resumen, entonces los vamos animando. Ellos producen todo el tiempo muchísima información y tienen mucho que decir. Entonces, por ese lado, digamos, que te cuenten algo, qué tema de interés hay, qué normas han salido. Entonces, para eso tienes que tener reuniones mensuales donde tú haces una propuesta de los contenidos para el mes, para la company page, y van comentando los abogados. Es difícil, porque te digo, me ha pasado antes de ayer, veo un post a este, ¿no? Cliente y dice, participaré en tal cosa. Hoy, ¿cómo no me ha dicho que va a participar en tal cosa? Bueno, entonces tenemos que estar atentos a qué es lo que están haciendo, porque no te lo dicen, no tienen tiempo, no les interesa, no pueden, y de allí te vas agarrando, digamos, ¿no? Entonces, hay que hacerlo de una manera muy sutil, o sea, no le puedes pedir a él que te dé un contenido, porque se va olvídate, tienen que prepararlo, necesitan 2 semanas, necesitan, no, eso lo tiene que trabajar el área de marketing, lo tiene que trabajar el marketing externo, pero las ideas, el insumo, vienen necesariamente de los abogados, de la interna, ¿no? Ahora, solamente antes de que se me pase, ¿no? A raíz de este confinamiento y este cambio, porque realmente el mundo ha cambiado, querámoslo o no, LinkedIn también se ha humanizado. Entonces también, digamos, nos podemos permitir poner algunos posts un poco más personales y los podemos, digamos, volver corporativos, o sea, volver, ¿no? Por decirte, salí a comprar un café a la esquina y mientras tanto me acordaba de cuando recién empezaba a trabajar, ¿no? Cómo había sido, o sea, tratar de vincular. Y esos posts tienen un éxito, una interacción comprobada, porque lo he Muchísimo visto. éxito, muchísimo éxito. Y a veces sucede, no sé, les habrá sucedido a ustedes también, que los abogados sienten un poco como que, dicen, pero no, eso no es natural, yo no soy así, se van a dar cuenta que es armado. ¿Tú qué les recomendarías a los abogados que te ponen ese tipo de objeciones? A mí, por lo menos en mi experiencia, me ha pasado que yo, pero no, pero se nota yo no soy así. ¿Qué les Porque, recomendarías? mira, lo que yo recomiendo es uno tiene que ser como es. O sea, no se trata de disfrazarlos, no se trata de vender una imagen que no es. Entonces, si tu abogado es un señor que usa corbata y usa una pañoleta que va con la corbata y le gusta y así se siente cómodo, lo hacemos. O sea, ¿quieres hablar sobre las últimas modificaciones al reglamento de la ley procesal? Y quieres salir así, sí, pero sé tú mismo. Ahora, lo que tú puedes hacer es trabajar un poco y decirle, bueno, ¿y qué lo harías así en una reunión con futuros clientes? ¿Cómo? Porque no se trata, como te digo, de salir de una actitud y poco a poco, porque se van a sentir, y me ha pasado, muy tensos, muy rígidos, tartamudeas. Lo que yo he hecho, lo que nosotros hemos hecho es trabajamos mucho cápsulas. ¿Ya? Y con las cápsulas vas progresando. Al principio durísimo, ¿no? Háblame sobre tal tema, editadas, por supuesto, y grabadas, ¿no? Claro, ahí estoy viendo a Hernán. Pero la verdad es esa, que estén relajados, tienes que se suelten y que se sientan ellos mismos, genuinos, auténticos, como quieren que los vean sus clientes. No, muy interesante lo que nos dice Hernán aquí en el chat, ¿no? Es un tercio cree, un tercio es neutral, un tercio no quiere. Entonces hay que trabajar fuertemente con ese tercio que sí quiere, ¿no? Es como que una Exacto. cápsula con la que trabajamos, ¿no? Y después
por imitación, los demás como que se Por pueden ir animando. convicción. Y por convicción. Y como otra cosa, Glenda, al abogado le encanta saber lo que está haciendo el vecino. El abogado Entonces, es lo que tienes que hacer competitivo. es... ¿Ah? El abogado es competitivo por naturaleza, entonces Uf, si los demás lo están haciendo, entonces ya por ahí que se va a animar a hacerlo. busca Y la convicción va a venir ejemplos. después. Exacto, busquen ejemplos, busquen, hay que buscar ejemplos, y los latinos, porque ahora que estamos en LATAM, es diferente el latino al, al europeo y al americano. Al americano en el sentido que el americano vende desde que nace, prácticamente. Le enseñan a ser vendedor, yo soy el mejor, me premian acá en los colegios, en las universidades. El latino no. El hispano, el latino es mucho más pudoroso, es más recatado, es más cuidadoso, es más discreto, ¿no? Entonces, no estamos diciendo que tenemos que cambiar, sino que tenemos que ser más naturales y además que de hecho, pues, lo vemos en las nuevas generaciones, o sea, son desenfadadas. Yo he visto cosas en Twitter de hijas, de amigas mías, que yo digo, pobres mis amigas, ¿no? Y yo no tengo hijos, así que no paso por eso, pero para mí es un escándalo. Pero esa es la nueva generación, hay que aceptarlo. Entonces, digamos, hay que estar abiertos, es una cuestión de apertura mental. Bueno, y para ir cerrando una pregunta que creo que es pertinente en este contexto político, no solamente en lo que estamos peruanos, sino también tenemos a algunos compañeros de Latinoamérica, pero en este contexto político que estamos viviendo tan convulsionado en algunos momentos en nuestros países, ¿tú qué le recomendarías a los abogados respecto a su presencia en redes sociales y sus apreciaciones políticas? ¿Tú aconsejas que un abogado haga comentarios políticos en redes o recomiendas que el abogado mantenga un perfil bajo? Mira, Glenda, estás haciendo una pregunta que es la pregunta de los, no sé, 2 millones, 10, 20 mil millones. Es una situación, estamos viviendo una situación muy, muy complicada y te digo que hasta, te soy sincera, me afecta directamente en el sentido que yo soy una persona muy, muy opinadora. Digamos que soy libre y por eso también decidí trabajar por mi cuenta, porque soy una persona que tiene, digamos, convicciones muy claras, pero muy tolerante a la vez, ¿no? Muy tolerante. Y yo opino, mira, la regla básica es, en LinkedIn no se habla ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Ya, eso yo lo sigo a rajatabla, siendo como soy. Facebook es otra cosa. Facebook es un espacio en el cual uno puede opinar, puede decir lo que quiera. Por más que ya esté medio, dicen, de caída, pero cuando veo las estadísticas, por ejemplo, del amigo Simon Kemp, a quien sugiero seguir porque tiene información súper importante junto con Hootsuite sobre desarrollo de redes en cuanto a quiénes siguen, cuántos las personas que están en el tema de Internet en general. Twitter es también una red muy provocativa. En nuestro país es vergonzoso realmente el uso que se le da porque uno encuentra de todo. A mí no me gusta. Entro, leo, a veces retuiteo. Mi consejo es, en red profesional, no opinar. No, ¿para qué? Para no provocar. No por un tema de imagen, ¿eh? Para no provocar. En redes cada uno puede hacer lo que quiera. Y yo siempre pienso que uno es, bueno, ha sido un poco mi filosofía de vida, tal vez un poco ingenua, no lo sé. Yo he tratado de tener, y pienso que uno debe ser consecuente y congruente siempre en su comportamiento, ¿no? Entonces, no que yo en mi casa soy así y en el trabajo soy asá, ¿no? Entonces, si tú vas a usar redes para dar tu opinión, tienes que ser respetuoso, tienes que utilizar un vocabulario correcto y tienes que ser consecuente, o sea, asumir los riesgos que puedas asumir, ¿no? Como te digo, o sea, el primer consejo es no hablar de política.
en la red profesional LinkedIn. Ahora, si lo hacemos en Facebook, como lo he hecho, te corres un riesgo, es verdad, y me ha pasado, ¿no? Y En perdón. contexto, sobre todo a los amigos que nos acompañan de otros países, nosotros hace unas pocas semanas tuvimos una situación muy particular que afectó a los estudios de abogados, que fueron señalados por haber tomado partido respecto a una de los candidatos presidenciales. Entonces, por eso era mi duda si era recomendable que los abogados corporativos que representan a un estudio tuvieran una No, posición no, no es, política en redes. no es recomendable, o sea, mira, en ese caso fue que se filtró la información, o sea, no fue que ellos publicaran en redes, Claro, ¿no? Se filtró esa claro. información y ya fue otro tema, pero pienso que hay que separar, ¿no? Una cosa es lo profesional, creo que no tiene nada que ver con lo que se hizo, con lo que hicieron, la decisión que tomó este grupo de abogados, que es respetable en su, o sea, cada uno tiene derecho a pensar y hacer lo que piensa, y pienso que no debe afectar porque digamos yo no lo vi en LinkedIn, no vi que nadie defendiera ese tema o lo agredieran, por lo menos no en mis redes, ¿no? Pero en general pienso que, bueno, si se toma una decisión así, se es consecuente, pero está separado del, del, del ser un usuario de una red social o como company page, ¿no? No sé si que fue en ese contexto, ¿no? Lo que uno tiene que tener cuidado es cómo lo van a tomar, cómo van a tomar cualquier comentario. O sea, me ha pasado a mí que si en Facebook he hecho un comentario, a lo mejor lo han leído de una manera totalmente diferente a como, o sea, uno lo hubiera pensado. ¿No? Entonces ahí realmente uno sí tiene que ponerse en los zapatos del otro y pensar, bueno, ¿hasta dónde quiero llegar? ¿No? Y saber que si uno pertenece a una organización, tiene que atenerse a la línea de la organización. Y si uno es Claro. independiente, ya se la está jugando, digamos, y bueno, ya digamos, un costo y a la vez un valor, ¿no? De la independencia. Sí. No te estamos viendo, Lorena. No sé si se te A apagó ver, un la cámara. segundo. No, no, no. Lo que pasa es que con esta llamada que entró, un segundo, me sacó de la... Debe ser que el tema es un poco complicado. Sí, inmediatamente tu cámara se apagó por si acaso. Sí, debe ser un tema complicado y dijeron, no, esto de acá, no Claro, la y queremos ahora ver a con Lorena hablando de esto. esto de los screenshots hay que tener mucho cuidado con lo que se publica en redes, porque a veces uno puede tener una opinión en Twitter o en Facebook y basta que alguien le tome un screenshot y lo lleve a otra red donde nosotros no teníamos intención de publicar ese contenido y por ahí se viraliza, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta siempre que es un ecosistema, no podemos tener distintas personalidades, tenemos que ser auténticos y tenemos que ser consecuentes y mantener una línea de comportamiento en todas las redes, ¿no? Y sabes que lo que has dicho es muy importante, Glenda, este riesgo existe, como lo existe también, por ejemplo, el caso de un abogado o de una persona que comete un delito o una infracción en el transporte, ¿no? Y luego eso pertenece a una organización, a una gran empresa y afecta la imagen de la empresa, ¿no? Entonces, digamos, en el mundo físico no estamos libres de esto, en el mundo digital esto es mucho más peligroso porque es inmediato, pero tenemos que tener muy claras las pautas de cómo reaccionar, ¿no? Por escrito, yo diría, hasta tener una política de en caso de una emergencia, y eso se puede trabajar con un experto en PR para prevenir, no esperar a que nos pase. Y esa sí es una sugerencia que yo les haría, es contraten a su PR y cuéntenle cómo son, quiénes son, cómo funcionan en redes y todo, y hagan un plan de contingencias para el caso en que se dé una situación complicada. Eso es muy importante hoy en redes. Y justo aquí Hernán nos comenta en el chat que él sí es un partidario del absolutamente no por el riesgo reputacional que representa
en redes para la imagen de los abogados y en consecuencia para la de la firma, ¿no? A veces pues los abogados a veces se olvidan que el prestigio de la firma y el prestigio del abogado van necesariamente juntos, no, no se pueden desligar, por más que Totalmente. quizás no, su relación no es de subordinación, es una relación de sociedad, pero el prestigio de ambos está totalmente ligado y se retroalimenta para bien o para mal. No Así es. sé si hay Pero no alguna... me encanta, Sí, sí, no, yo quiero preguntarle a Hernán, porque lo respeto mucho y sé que tiene sí. una gran, digamos, es un gran trabajo. Lo que quería saber es si es que él realmente piensa que no debe haber ningún tipo de presencia de abogados en redes o cómo es que lo ve. Me interesa saber su opinión. Hernán, ¿me escuchas? ¿Me escucha? Él no puede hablar, él Hola, podría hola, hola, hablar. hola. Sí, ahí está, Perdón, Hola, ahí no, está. Hernán. perdón, no encontraba cómo sacar el mute. No estoy tan familiarizado con Zoom, uso más el Teams y no encontraba el botón. No, absolutamente que sí. Digamos, creo que es clave evangelizar muchísimo dentro de las firmas legales la participación en las redes sociales con una. Digamos, yo lo mencionaba hace un ratito, en mi experiencia uno se va encontrando con que hay como tres tercios, ¿no? Hay un tercio que es muy pro todo lo que hace marketing y tiene una participación en redes particularmente muy fuerte. Hay un tercio que es neutral, digamos, si no lo vas a buscar mucho no va a aparecer tampoco, es decir, si vas y les conversás y les ofreces hacer tal o cual acción y generar contenido, terminan por aceptar y por participar, y hay un tercio que aunque los llames no quieren, no creen, ni van a participar en ningún sentido, porque digamos, creen que la profesión pasa por otro lado y hay que digamos, como respetárselos. Particularmente lo que nosotros hacemos es trabajar mucho con ese primer tercio, es decir, para que genere un efecto contagio y que por lo menos ese segundo tercio que es más neutral empiece a sumarse a este primero y nos ha funcionado. Utilizamos algunos truquitos, yo siempre lo digo y creo que todos los que están acá lo saben seguro, es que los abogados tienen un alto sentido del orgullo y algo de vanidad, ¿no es cierto? Entonces les gusta verse, les gusta que la gente los vea, que comente de ellos, etc. Entonces hay que utilizar, masajearles un poquito el ego ahí para que se terminen de animar a participar a partir de generarles contenidos donde se expongan, se los vea a ellos o se los reconozca. Y cuando se van sintiendo más cómodos, entonces es como que empiezan a participar más. Y después hacer algunos entrenamientos que nosotros hacemos desde el departamento de marketing o trayendo consultores externos en explicarles muy bien cuáles son los beneficios de social selling, ¿no? Que no es solamente una cuestión de, bueno, aparezco hoy, hago un posteo y ya está. Es como que hay que estar y permanecer y tener conversaciones, sobre todo con quienes participan en las redes sociales, con tu posible cliente o con tu cliente, es decir, no es pongo un posteo y ya está. Pero es un camino largo, no es una industria fácil, no es la industria más fácil para esto, pero creo que de a poco para ver el vaso medio lleno, creo que se van sumando, que se va desarrollando cada vez más esa participación de los abogados. Me parece que está cambiando culturalmente. Muchas Y no gracias, queda Hernán. otra. Gracias, gracias, No queda otra, Miguel. y un último comentario que hago eso es, no queda otra y la virtualidad vino a jugar a favor de marketing. Yo creo que las áreas de marketing ganaron muchísimo con la virtualidad porque los socios sobre todo, pero los profesionales en general, se encontraron con que en la presencialidad podían prescindir un poquito más porque todas las actividades que tienen que ver con el marketing B2B, que tienen que ver con ir a un almuerzo, ir a una charla, visitar a un cliente, hacer un viaje, una conferencia, de repente desaparecieron de un plumazo de la noche a la mañana. Y la realidad es que tuvieron que darse cuenta de que si no se sumaban al mundo nuevo que se les presentó, que tiene mucho que ver con la virtualidad, con las plataformas digitales, etcétera, quedaban muy restringidos y limitados para poder hacer sus negocios, ¿no? Su venta de servicios. Y la realidad es que nos notamos también eso, que se empezaron a acercar un poco más, bueno, a ver ¿cómo hago? ¿Qué me podés comentar? ¿Qué sugerencia me podés hacer? Y creo que ahí el departamento de marketing tuvo una gran oportunidad de decir, bueno, buenísimo, menos mal, o sea, la pandemia nos trajo a esta conversación que por ahí en la prepandemia era más difícil,
y creo que eso también jugó a favor. Hay que trabajar mucho eso, aprovechar este momento en que estamos viviendo, en que nos necesitan más que nunca, ¿no? Para cortar la distancia con el cliente, que ahora no lo pueden ver tan fácilmente físicamente. Excelente. Claro. Excelente, Hernán. Muchas gracias y muchas gracias por haber podido acompañarnos hoy día. Y bueno, ya estamos sobre la hora, entonces vamos cerrando. Quería agradecerle a todos y a todas por haberse conectado a esta primera sesión desde Perú. Vamos a tener más sesiones. Hay un equipo que está en Chile. Este es el segundo desde Perú. Estamos tratando de hacer crecer esta comunidad de marqueteros legales. Como me comentaba Will, que es el creador de BD Roundtable, los marqueteros legales nos dedicamos mucho a trabajar en la marca de nuestros abogados, pero como comunidad a veces estamos un poco dispersos, ¿no? Entonces parte de esta iniciativa es integrarnos un poco, conocernos, compartir experiencias y nada, hacer crecer esta especialidad dentro de la profesión que es tan bonita. No sé, Lorena, si quisieras decir algo para cerrar. Glenda, yo te estoy muy agradecida por la invitación, realmente. ¿Me oyes? Sí, Sí, perfecto, te oigo perfecto. Ya. Estoy muy agradecida por la invitación. Me ha encantado conversar contigo y le agradezco a Will también. Y esta iniciativa del BD Roundtable me parece, mira, de lo más genial que ha surgido en los últimos años en el mundo del marketing jurídico. Perfecto. Muchas Entonces, gracias. En las próximas semanas les estaremos alcanzando nuevas invitaciones para que nos acompañen. Vamos a tocar distintos temas relacionados con el marketing, desarrollo de negocio, diseño, todo lo que nos interesa y nos apasiona. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y nos estamos viendo pronto.